Hola, soy Guillermo Mánquez de la Universidad Autónoma de Chile, de la carrera Pedagogía en Educación Física. Hoy, en esta cápsula, hablaremos sobre SEP, que es el sistema de evaluación del paciente, en el cual hablaremos de los primeros auxilios, como un tema general, en el cual evaluaremos la escena, evaluación primaria, evaluación secundaria. Evaluación de la escena. La evaluación de la escena, nosotros tenemos que ver y analizar la escena. El primer punto que tenemos que hacer en esta evaluación de la escena es la llamada de emergencia. Y en este caso nosotros la podemos realizar o le podemos pedir a otra persona realizarla. En este caso, como no tenemos disponible a nadie, nosotros tenemos que realizar la llamada. Posterior a la llamada, tenemos que ver el segundo punto de la evaluación de la escena, que es disponer de la bioseguridad. En este caso, la bioseguridad serán los guantes, debido a que nosotros no podemos causar un daño hacia el sujeto o el sujeto nos puede hacer un daño. Ejemplo, un vómito o un sangrado. Posterior de ver el segundo punto de la evaluación de la escena, nosotros tenemos que ver la seguridad de la escena, en el cual tenemos que prever cualquier daño que pueda causarle hacia el sujeto. ¿Qué ejemplo puede ser un tercero o la caída de una silla, la caída de un espejo o la caída de un reloj? Después de ver la seguridad de la escena, tenemos que pasar al siguiente punto, que es determinar los mecanismos de la lesión, o que en este caso lo llamaremos como la cinemática del trauma, en el cual nosotros analizaremos la caída del sujeto, que si podemos apreciar, el sujeto cayó boca arriba. Entonces, analizando el movimiento y la caída, podemos notar que el sujeto se cayó por los glúteos, por la espalda y por la cabeza, que serían las zonas que hubo un daño. Luego de determinar los mecanismos, tenemos que determinar la cantidad de víctimas y los recursos que tenemos, que en este caso no tenemos un recurso más que los guantes y el celular, y determinar la cantidad de víctimas, que en este caso sería solo uno, que sería el sujeto. Identificar también la víctima en su prioridad. Ejemplo, como ahora solo tenemos un sujeto, solo lo atenderemos a él. Ahora pasaremos a la evaluación primaria, en donde tenemos que ahora insertarnos en la escena, en el cual tenemos que entrar por la asistencia de la cabeza. Posterior al ingreso por la asistencia de la cabeza, nosotros tenemos que presentarnos. Hola, soy Guillermo Mánquez y sé primero auxilios. Importante recalcar que al momento de asistir la cabeza, nosotros tenemos que colocar un pie en el suelo o rodilla en el suelo, debido a que tenemos que no perder el equilibrio para no causar un daño a la persona. Posterior a presentarnos, tenemos que tener en cuenta el nivel de conciencia del sujeto, que eso es a través de la primera impresión que nosotros tenemos del sujeto, en el cual utilizaremos la letra A, que será alerta, V, que será verbal, D, que será dolor, y I, que será inconsciente. El nivel de conciencia, si está inconsciente, significa que no nos está hablando y no nos está respondiendo. La letra D significa que siente solo dolor y está expresándonos a través de sus gestos. Si nos habla, significa que está utilizando la letra V, que sería verbal, y la A, cuando la persona interactúa con nosotros a través de palabras, gestos y nos ve. El siguiente paso será calcular el pulso. Entonces utilizaremos el dedo anular, en el cual nos acercaremos al cuello y tomaremos el pulso. Luego de un determinado tiempo, nosotros tenemos que, en este caso, el sujeto no está hablando, ver si la vía respiratoria está despejada. En este caso, repetimos, el sujeto está hablando. Entonces sabemos que el sujeto no tiene obstruida la vía respiratoria. Luego de ver si la persona está respirando, tenemos que ver el daño neurológico. Eso lo haremos a través de las sensaciones, donde le pediremos al sujeto si puede mover la mano derecha, mover la mano izquierda, mover el pie izquierdo, mover el pie derecho. Si existe la posibilidad de que la persona está inconsciente,
le pediremos a otra persona que lo asista por su cabeza, mientras tanto nosotros aplicaremos la sensación del dolor, que si lo recordamos, la D, que era dolor, en el nivel de conciencia, nosotros lo que haremos ahora será, con el dedo pulgar, apretar el vientre del músculo, que en este caso utilizaremos el brazo. Al apretar hacia abajo, veremos si la persona siente dolor. Si vemos que está inconsciente, podemos utilizar una técnica que sería levantar los pies para que vuelva la sangre hacia su cabeza. El siguiente paso será la evaluación, en el cual, si presentamos el caso de que el sujeto está inconsciente, tendremos que pedirle ayuda a una persona que lo asista por la cabeza, en el cual evaluaremos de una forma rápida que será cabeza, cuello, hombro, miembros superiores, áreas ventilatorias, abdomen, pelvis y miembros inferiores, el cual lo haremos a continuación. Primero que todo, la persona que nos está ayudando evaluará la cabeza, cuello, hombros, y nosotros también podemos comenzar con los hombros. Lo que tenemos que hacer es tocar y ver si el sujeto presenta un dolor muy fuerte, en el cual nos dará conciencias de dónde está la zona dañada. Posterior de los hombros, tocamos los miembros superiores, que serían la articulación y los músculos de ambos brazos. Posterior, las áreas ventilatorias, que serían las costillas. Posterior, abdomen, donde vamos tocando. La pelvis, donde presionamos levemente y soltamos y vemos si hay un daño. Posterior, vamos hacia los miembros inferiores, donde tocamos también las articulaciones y los músculos. Damos pies, damos piernas. En este caso, el daño que se sufrió el sujeto fue en el hombro. Entonces seguimos con el siguiente paso, que sería estabilizarlo para no crear un daño más. También es importante recalcar que al tocar las articulaciones también tenemos que hacerlo de una forma posterior, en el cual ahora cambiaremos la zona dañada, donde la zona dañada será en el pie. Al momento de mover al sujeto, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener la asistencia de otra persona, donde si nos toca en el caso de la cadera, tenemos que hacerlo con manos cruzadas. Si estamos en el hombro o los pies, tenemos que solo moverlos, pero a la cuenta de 3, donde todo lo tienen que hacer a la misma vez. Como en este caso estamos solos, ahora lo haré de esta manera solamente, que sería tomando la cadera y tocando el sujeto por un posible sangrado o daño de otra articulación. Posterior a esto se debe realizar la evacuación. Ahora pasaremos a la evaluación secundaria, donde ya sabemos que la evaluación primaria el sujeto se dañó el hombro. En la evaluación secundaria se debe reevaluar nuevamente el sujeto, donde ya sabemos que se dañó el hombro y tenemos que tocar las demás articulaciones para también saber si hay un daño ahora. Ejemplo, tocaremos las articulaciones del codo, articulaciones de la muñeca, las articulaciones del codo, las articulaciones de la muñeca del otro brazo. Posterior tenemos que tocar las articulaciones de la articulación de la cadera y la articulación de los miembros inferiores, que sería rodilla derecha, rodilla izquierda y los pies. Enfatizamos en que todo esto tiene que ser anotado en el recurso más cercano, que podría ser un papel, un lápiz o en el mismo celular. Posterior a eso, tenemos que tomar el sample. El sample, que la S significa síntomas y signos. Los signos o síntomas que podemos notar serían el color de la piel, el llenado capilar, las pupilas, la dilatación de las pupilas o la temperatura del sujeto, que en este caso está todo bien. Después tenemos que ver la A, que sería alergias, y le preguntamos al sujeto si tiene alergias. El sujeto nos dice que en este caso no. Después pasamos a la M, donde significa medicamentos, y le preguntamos al sujeto nuevamente si consume medicamentos. Nos dice que no.
Posterior tenemos que ver la letra P, que sería pasado, en el cual nosotros le preguntamos si ha tenido nuevamente una lesión en esta zona afectada. Y le preguntamos, ¿te has dañado nuevamente el hombro? ¿Te has dañado anteriormente el hombro? El sujeto nos dice que en este caso sí, jugando a la pelota. Esto es sumamente importante debido a que puede ser una zona que se daña recurrentemente. Luego pasamos a la U, que sería la última ingesta. Si el sujeto no ha comido durante más de 5 horas, nosotros tenemos que darle un dulce o algo que ayude a aumentar sus niveles de azúcar para que en el traslado tenga el suficiente gasto energético para poder llevarlo a un centro en que lo puedan ayudar en su zona afectada. Luego tenemos que ver la E, donde se ve los eventos y le preguntamos al sujeto cómo llegó a esta situación. El sujeto nos responde que llegó caminando y en un momento dado se desmayó y sintió un golpe en el hombro. Así, llegamos al final de esta cápsula donde vimos la evaluación primaria, la evaluación secundaria y la evaluación de la escena, donde podemos decir que esto es sumamente importante saber en una clase de educación física y me despido como Guillermo Mánquez y sujeto. Bye bye.